¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a alguien a enamorarse de su propia destrucción? Hoy vamos a hablar de Harley Quinn en Joker Folie à Deux, pero no de la Harley que ya conocíamos. Esta es una versión completamente diferente. Lee Quinzel, interpretada por Lady Gaga, una mujer que encuentra en Arthur Fleck no a un villano, sino a un espejo de sus propias fracturas internas. Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy analizaremos a esta Harley Quinn explorando qué la motiva, qué trastornos pueden explicar esta fascinación obsesiva con Arthur, y qué nos dice sobre el amor patológico y la codependencia extrema. Como psicólogo he trabajado con casos de codependencia y relaciones tóxicas, y lo que me fascina de esta versión de Harley es lo que muchos no esperan. No es la víctima ingenua que se enamora del villano. Lee Quinzel es una co-creadora activa de la fantasía compartida. A diferencia de lo que muchos creen sobre las dinámicas abusivas, aquí no vemos solo manipulación unilateral, sino una folie à deux real, una psicosis compartida donde ambos se alimentan mutuamente de sus delirios. Y antes de continuar, si este contenido te interesa, dale like, suscríbete y comparte. Tenemos la meta de llegar a 5,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gotham nunca fue solamente una ciudad, fue un síntoma, un organismo enfermo que respira desigualdad, que alimenta la desesperanza y que se devora a sí mismo bajo luces parpadeantes y sirenas rotas. En ese ecosistema de caos y abandono, Lee Quinzel, una mujer que alguna vez quiso entender la mente humana, pero terminó perdiéndose en la suya. Antes de ser Harley Quinn fue la doctora Harleen Quinzel, una psiquiatra del asilo Arkham, formada para escuchar, analizar y reparar. Pero detrás del título había una herida más profunda: aislamiento, una necesidad enfermiza de ser vista y un vacío que ninguna teoría podía llenar. Y ese es el vacío lo que la vuelve susceptible al encanto envenenado de Arthur Fleck. En Joker 2, su historia no se encuentra como la de una víctima ni como la de una cómplice. Es algo más íntimo, más perturbador. La historia de dos almas que se reconocen en la locura. El título lo dice todo: locura de a dos. No se trata de contagiar la demencia, sino de compartirla. Pero aquí es donde muchos se equivocan. No basta decir el trauma lo explica todo. En mi experiencia clínica eso sería reducirla a una ecuación simple. He visto personas marcadas por el dolor volverse resilientes, y otras con heridas similares abrazar el abismo. Harley no se rompe por el sufrimiento, sino por la necesidad de pertenecer a algo, aunque ese algo la destruya. Su contexto lo agrava. La ciudad, después del juicio de Arthur, ha convertido al Joker en un icono cultural. Los marginados lo veneran, los medios lo explotan, y la violencia se ha vuelto una forma de identidad. En medio de esta distorsión, Lee miente sobre su pasado, inventa traumas, fabrica una narrativa que la acerque a Arthur. No lo hace para manipularlo, sino para sentirse comprendida. Es el vínculo más retorcido que puede existir, uno basado en el dolor compartido. El entorno le da permiso para caer, pero la semilla ya estaba ahí. La urbe romantiza la rebeldía, convierte la enfermedad mental en espectáculo, y le ofrece a Lee un espejo donde su propio caos parece tener sentido. Pero no es la ciudad la que la convierte en Harley Quinn, es su elección de abrazar esa identidad. He visto entornos como Arkham actuar como catalizadores. Son lugares donde la cordura se oxida y la soledad se convierte en combustible. Algunos se apagan, otros, como Harley, se encienden. No porque el sistema los cree, sino porque activa lo que ya estaba esperando a salir. Y así, entre el abandono institucional, la marginación y la fascinación por el mito del Joker, Harley encuentra lo que tanto buscaba: una forma de existir, aunque sea a través del caos. En el fondo no se une a Arthur porque esté loca, se une porque por primera vez alguien habla el mismo idioma que su mente fragmentada. Su relación con Arthur Fleck es el eje sobre el que gira toda su existencia en Joker. No es amor en el sentido convencional, ni siquiera una simple dependencia emocional. Es algo más profundo y más peligroso: una fusión identitaria. Harley no se enamora del hombre, sino del símbolo. No ama a Arthur, ama al Joker. Ama la idea de ser la reina al lado del rey del caos, la mitad complementaria de una mente fracturada. Arthur representa lo que ella siempre reprimió: la libertad absoluta, la ruptura con las normas, el caos sin culpa. Y Harley lo percibe como una vía de escape, una promesa de redención a través de la locura. Ella no quiso ser como él, quiere ser libre como él, pero en ese proceso termina abrazando la psicosis compartida. Lo que los une no es el amor, sino el delirio. Sus interacciones reflejan una coreografía entre la lucidez y la locura,
Cada diálogo, cada gesto y cada mirada entre ellos parece parte de un ritual emocional que solamente ellos comprenden. Las secuencias musicales de la película no son solamente un recurso estético de gratis, son representaciones visuales de su psicosis, de cómo ambos se refugian en una fantasía donde el mundo real deja de existir. Juntos manipulan la realidad, la moldean a su conveniencia y en ese universo privado, pues la razón no tiene cabida. Lee muestra una empatía selectiva según la lectura más clínica del personaje. Puede ser encantadora, persuasiva y hasta compasiva, pero solo cuando le sirve para mantener viva su vínculo con Arthur. Su conexión no es genuina, es instrumental. No le importan las víctimas ni el sufrimiento que dejan a su paso, solo le importa proteger el vínculo que les da sentido a su existencia. Es una empatía performativa, una actuación brillante que oculta un vacío devastador. Fuera de Arthur no hay nadie más. Sus relaciones con el resto de personajes son superficiales, casi inexistentes. Ve a las personas como obstáculos, no como seres con valor propio. Esa desconexión emocional total la vuelve impermeable a la moral y a la compasión. Su mundo se reduce a Arthur, y todo lo que no encaje en ese universo es descartado. Cuando Arthur comienza a fracturarse entre su identidad real y la máscara del Joker, Harley se distancia, y ese gesto lo revela todo. Como lo mencionábamos, ella no ama al hombre vulnerable que intenta comprender sus actos, ama al mito, a la máscara. En el momento en que él empieza a dudar de su propio delirio, ella lo abandona, porque su conexión nunca fue con la humanidad de Arthur, sino con la idea romántica del caos. Su relación no es una historia de amor, sino una folie à deux en su forma más pura. Una locura compartida que los consume mientras se alimentan mutuamente. Una relación simbiótica donde uno no puede existir sin el otro, y donde la línea entre víctima y victimario se disuelve. Harley no es únicamente un producto del entorno opresivo de Arkham, aunque este refuerza su desconexión con la realidad. Es también una rebelde consciente, alguien que elige lanzarse al abismo. Gotham la empuja, pero ella decide saltar, y en su caída encuentra algo que confunde con amor, pero que en realidad es su manera más desesperada de no sentirse sola. En Folie à Deux el amor nos salva, enloquece, y Harley Quinn es la prueba viviente de que cuando dos mentes heridas se encuentran, a veces no se curan, se contagian. Y desde un enfoque clínico, el título Folie à Deux no es solamente un nombre poético, es el diagnóstico principal. En el DSM-5 este fenómeno se conoce como trastorno psicótico compartido, y en el CIE-11 se clasifica dentro de los trastornos delirantes. Ocurre cuando una persona desarrolla los mismos delirios que otra con la que mantiene una relación estrecha, emocionalmente intensa y cerrada al mundo exterior. En este caso, Harley no solo adapta los delirios de Arthur, los comparte, los refuerza y los romantiza. Pero lo que hace fascinante su caso es que no es una víctima pasiva de esa locura, sino una coautora del delirio. Ella no se contagia, ella colabora. Entre ambos, crean un universo mental propio donde el amor, el caos y la violencia se mezclan hasta volverse indistinguibles. Desde el punto de vista de los trastornos de personalidad, Harley muestra una constelación peligrosa de rasgos. Por un lado, dependencia emocional extrema, típica del trastorno de personalidad dependiente, que la lleva a fundir su identidad con la de Arthur para evitar el abandono. Por otro, rasgos histriónicos, evidentes en su teatralidad, su necesidad de validación constante y su fascinación por el dramatismo emocional. Pero el cuadro más consistente es el del trastorno de límite de la personalidad. Relaciones intensas pero inestables, impulsividad, miedo al vacío y una oscilación constante entre idealización y rechazo. Harley no ama a Arthur por quien es, sino por cómo la hace sentir, porque sin él no sabe quién es. Desde la terapia cognitivo-conductual, podemos identificar varios pensamientos distorsionados que guían su conducta. El amor significa fusionarse por completo con el otro. Solo a través de él, mi vida tiene sentido. El mundo exterior es una amenaza, solo nuestro delirio es real. Estas creencias la mantienen atrapada en una narrativa autodestructiva donde el sufrimiento se vuelve prueba de amor. Su mente distorsiona la realidad para sostener la ilusión de que la locura compartida es una forma superior de conexión. En términos de análisis funcional, su conducta tiene un propósito claro. Estar junto a Arthur le brinda reforzamiento positivo, atención, sentido de pertenencia y una identidad definida. Pero también reforzamiento negativo, ya que escapa de su angustia, del vacío emocional y de la vida gris que lleva antes de él. Cuanto más caótica se vuelve la relación, más la justifica. Cuanto más destructivo es el vínculo, más la necesita. En el plano neuropsicológico, la explicación también tiene sentido. Harley parece sufrir una disregulación emocional profunda,
probablemente vinculada a alteraciones del sistema límbico, especialmente en la amígdala, donde se procesan las emociones intensas. Su sistema de recompensa, dominado por la dopamina, podría estar hiperactivo, lo que explicaría su adicción al estímulo que presenta Arthur. Cada interacción con él libera el mismo placer neuroquímico que una droga. La corteza prefrontal, encargada del juicio de regulación moral, parece secuestrada por esa sobreestimulación, reduciendo su capacidad de autocontrol y aumentando su impulsividad. Su cerebro refuerza biológicamente la obsesión. Lo que vemos en Joker 2 no es simplemente una mujer enamorada de un criminal, sino una mente que ha confundido el delirio con el amor, el caos con la libertad y la locura con la identidad. Harley Quinn no está solo emocionalmente unida a Arthur, está neurológica y psicológicamente fundida con él. No vive en el mundo real, sino en uno creado por dos mentes que eligieron enloquecer juntas. Y eso es lo más perturbador, ya que su locura no surge del deseo de destruir, sino del miedo a estar sola. La Harley Quinn de Joker Folie à Deux no es una víctima, es una creyente. Comparada con sus versiones anteriores, esta Harley abandona el disfraz de caricatura y se convierte en algo más humano, más inquietante. Ya no es la psiquiatra seducida por el monstruo, sino la mujer que lo busca, lo entiende y decide unirse a su delirio. En Suicide Squad o Birds of Prey, Harley era la víctima de un ciclo de abuso, manipulada, quebrada y finalmente liberada. Su locura era colorida, casi glamurosa. En Folie à Deux, en cambio, su locura es íntima y devastadora. No nace del sometimiento, sino de la elección. Harley no se deja arrastrar por Arthur, ella salta con él. A diferencia de Amy Dunn, de Gone Girl, que manipula desde el control y la venganza, Harley manipula desde la necesidad. Amy busca poder, Harley busca pertenencia. Su mentira no tiene un objetivo racional, sino emocional. Mantener viva la fantasía compartida, el universo que ambos construyen para escapar del vacío. También podríamos compararla con Bonnie Parker, la cómplice romántica del crimen. Pero mientras Bonnie amaba a Clyde como hombre, Harley ama al símbolo, al Joker como idea, como representación de libertad absoluta. No se entrega a Arthur Fleck, sino a lo que él representa en su mente, ese caos divino, ese escape final. Y si miramos más allá de la ficción, su psicología recuerda a la de las mujeres que se enamoran de asesinos seriales atraídas por su oscuridad. Fenómenos como la ebristofilia podrían explicar parte de su atracción, pero Harley va más lejos. No quiere al criminal, quiere ser parte de su narrativa. No se conforma con observar la locura, quiere escribirla con él. En el fondo, esa es la diferencia crucial. Esta Harley no necesita ser rescatada porque nunca se vio como víctima. No busca redención, busca un significado. En un mundo que no entiende su dolor, ella encuentra en Arthur la única melodía que vibra al mismo ritmo que su mente fracturada. Y ahí reside lo más perturbador de todo. Su locura no es teatral ni grandiosa, es trágicamente coherente. Una unión de dos almas rotas que prefieren perder la realidad antes que perderse el uno al otro. Pero ¿podría existir una Harley Quinn en el mundo real? Sí, y eso es lo más inquietante. Casos de Folie à Deux o trastorno psicótico compartido existen y están documentados clínicamente. No son frecuentes, pero aparecen en parejas o familias que viven en aislamiento, donde una mente dominante arrastra a la otra hacia un delirio común. A veces, ese delirio es persecutorio, otras mesiánico, y en algunos casos, como el de Harley y Arthur, es de grandeza nihilista. Una fe compartida en la destrucción como forma de redención. En nuestra escala de psique oscura, donde 1 representa lo cotidiano y 10 lo imposible, Harley obtiene un 7 de 10, no por los elementos teatrales o musicales, sino porque la cohesión de tantos factores clínicamente verosímiles en un solo individuo es rara, pero no imposible. Hay precedentes reales. Karla Homolka, que junto a Paul Bernardo cometió atrocidades bajo un vínculo de devoción enfermiza. Myra Hindley, que con Ian Brady protagonizó los Moore Murders, compartiendo un delirio homicida que reforzaba su vínculo. Caril Ann Fugat, que acompañó a Charles Starkweather en una espiral de violencia adolescente. En todos los casos, la línea entre víctima, cómplice y creyente se volvió irreconocible. Incluso hoy, el fenómeno de la ebristofilia, esa atracción por criminales violentos, sigue vigente. Mujeres que escriben cartas de amor a asesinos encarcelados, convencidas de que detrás del monstruo hay un alma incomprendida. No es locura aislada, es la necesidad humana de conectar, incluso con lo abominable, cuando el vacío interno se vuelve insoportable. Desde la psicología clínica, los rasgos de Harley son posibles. El trastorno límite de la personalidad afecta alrededor del 1.6% de la población,
Los patrones dependientes e histrónicos son comunes, especialmente en contextos de trauma. La folie à deux, aunque infrecuente, está bien documentada. Lo extraordinario de Harley no son los rasgos individuales, sino cómo convergen en una sola persona. Ella no solo cae en el delirio, lo abraza, lo amplifica y lo transforma en propósito. Su inteligencia, su necesidad de pertenecer y su capacidad para construir realidades alternas forman un cóctel psicopatológico tan fascinante como peligroso. En la práctica clínica he visto mentes que orbitan cerca de ese abismo, personas que pierden su identidad dentro de otra, que confunden el amor con la fusión total, pero nunca una combinación tan perfecta de lucidez y delirio como la de Harley Quinn, y ahí radica su poder narrativo. No viola ninguna ley de psicopatología humana, es extrema, claro, pero es posible, y eso es lo que lo hace tan perturbadora, porque en algún rincón del mundo puede que ya exista una pareja como ellos, perdida en su propio vals, bailando dentro del mismo delirio. Harley Quinn siempre ha sido más que un personaje, es un espejo cultural. Durante años fue el símbolo de la mujer loca por amor, víctima, cómplice y fetiche de su propio caos. Pero Joker 2 cambia las reglas del juego. Ya no se trata solo de amor tóxico o locura romántica, se trata de cómo una mente quebrada puede encontrar belleza en el delirio y cómo nosotros como espectadores caemos junto con ella. Esta versión de Harley o Lee Quinzel no es un arquetipo ni una víctima pasiva. Tiene agencia, tiene toma de decisiones. Elige habitar su psicosis compartida con Arthur y lo hace con una claridad inquietante. La película rompe con el cliché de la mujer dominada por el hombre malvado y muestra algo más real, una relación donde ambos se retroalimentan, donde la locura se vuelve un lenguaje común, un refugio compartido frente a una realidad insoportable. El recurso del musical no es un simple adorno estético, es una metáfora brillante del delirio. Cada número musical es una ventana al mundo interno de ambos, un lugar donde la lógica se disuelve y la emoción gobierna. El espectador no solamente observa la psicosis, la experimenta, se deja arrastrar por la fantasía igual que Harley. Pero aquí yace la paradoja. Lo que hace fascinante a Folie à deux también lo vuelve peligroso. La película es visualmente hipnótica, emocionalmente intensa, y eso puede seducir demasiado. Existe el riesgo de que el público confunda la intensidad destructiva con una forma de amor verdadero, perpetuando el mito de que la pasión debe oler para ser real. La película camina sobre una línea delgada. Por un lado, humaniza la locura, por otro, la embellece, y aunque muestra las consecuencias, muchos no verán el mensaje detrás del espectáculo. Verán a dos almas destinadas que eligen su propio mundo, y eso, culturalmente, es una trampa peligrosa. También hay un riesgo mayor de reforzar la vieja asociación entre enfermedad mental y violencia. En la realidad clínica, la mayoría de las personas con trastornos límites, psicóticos o de personalidad antisocial no son peligrosas, pero el cine rara vez muestra eso. Prefiere la versión que vende entradas, la locura como espectáculo, el dolor como arte. Aún así, Folie à deux logra algo valioso. Obliga al espectador a mirar dentro del delirio, no desde afuera, a sentir la lógica interna de lo irracional, y al hacerlo nos recuerda una verdad incómoda. Todos somos vulnerables a creer en nuestras propias ficciones, a enamorarnos de lo que nos destruye si eso nos hace sentir menos solos. La película no romantiza la locura, la disfraza con belleza, y esa belleza, al igual que el amor de Harley y Arthur, termina siendo su condena, porque al final, esta película no es una historia de amor, es una advertencia de que cuando la fantasía se vuelve más soportable que la realidad, la caída no tarda en llegar. Déjame ser honesto contigo aquí. Personajes como Harley Quinn me provocan una mezcla de fascinación y preocupación. Fascinación porque representan con precisión la vulnerabilidad humana, la forma en que el deseo de ser amado puede volverse un reflejo distorsionado de la necesidad de validación. Y preocupación porque muchos la ven como un símbolo aspiracional, como si la locura compartida fuera una forma de amor puro. Y en realidad, eso tiene otro nombre, y se llama tragedia. El Folie à deux, la locura de a dos, no es una historia romántica, es un colapso compartido, una fuga de la realidad que puede terminar en daño, violencia o muerte. No hay canciones ni finales felices, solamente dependencia, dolor y vacío. Harley o Lee Quinzel nos deja con preguntas que duelen. ¿Hasta qué punto construimos nuestra identidad a través de los otros? Quizá lo más incómodo de todo es que su historia no habría existido en un mundo que realmente cuidara la salud mental. Si Harley hubiera tenido apoyo, red, contención, tal vez nunca habría visto en el caos una forma de conexión. Pero vivimos en una sociedad que idolatra la intensidad emocional, aunque venga disfrazada de autodestrucción.
Y ahí está el mensaje más oscuro. El amor no siempre cura una mente fragmentada. A veces termina de romperla porque la locura de a dos puede parecer romántica, hasta que recuerdas que en el fondo siempre fue una tragedia. Así que quiero preguntarte algo. ¿Crees que Harley Quinn es víctima, cómplice o ambas? Déjame tus comentarios y dime qué otro personaje te gustaría que analizáramos psicológicamente en el próximo episodio. Y si llegaste hasta aquí, únete a nosotros, dale like, suscríbete y comparte. Vamos a ver si logramos llegar a 5,000 suscriptores antes de que acabe el año. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Rox y esto fue El lado oscuro de la mente. Cuídate y cuida tu salud mental, que es lo más valioso que tienes.